En el año 1912, mientras Europa aún respiraba una calma tensa, previa a una de las mayores catástrofes de la historia, un anticuario polaco llamado Wilfrid Voynich accedió a una antigua biblioteca perteneciente a un colegio jesuita, un lugar silencioso, cargado de polvos secretos y siglos de conocimiento olvidado allí, entre manuscritos comunes y volúmenes religiosos sin mayor relevancia. Apareció un libro que no encajaba con nada conocido, un códice de aspecto antiguo, encuadernado en pergamino, sin título, sin autor, sin prólogo, sin referencias claras, un objeto que desde el primer vistazo transmitía una sensación inquietante, como si no quisiera ser leído. Al abrirlo, Voynich se encontró con páginas cubiertas de un sistema de escritura completamente desconocido, compuesto por símbolos fluidos, repetitivos y aparentemente coherentes, que no correspondían a ningún alfabeto europeo, asiático ni semítico. No era latín, no era griego, no era árabe, no era hebreo, no era nada registrado por la historia, y sin embargo no parecía un simple caos de signos. Había orden, ritmo, estructura, márgenes bien definidos y una caligrafía sorprendentemente uniforme, como si hubiera sido escrita por una sola mano con absoluta seguridad. Acompañando al texto, aparecían ilustraciones desconcertantes, plantas que no existen en la naturaleza, con raíces imposibles y hojas irreconocibles, diagramas circulares que recordaban a mapas astronómicos pero con constelaciones alteradas, ruedas simbólicas que parecían representar ciclos cósmicos o rituales desconocidos, y escenas de mujeres desnudas bañándose en extraños sistemas de tubos y canales llenos de un líquido verdoso, imágenes que no encajaban con la iconografía medieval tradicional ni con tratados médicos, religiosos o científicos conocidos. Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de un manuscrito corriente, sino de algo radicalmente distinto, un objeto fuera de su tiempo. Lo verdaderamente perturbador no era solo lo que mostraban las imágenes, sino el texto que las acompañaba, porque al analizarlo, se descubrió que las palabras se repetían siguiendo patrones concretos, que ciertas combinaciones aparecían siempre en contextos similares, que había reglas internas invisibles, como si aquel idioma siguiera una gramática propia, algo que descartó rápidamente la posibilidad de una simple broma o de un fraude burdo. Los análisis estadísticos posteriores confirmarían que la distribución de las palabras se comporta como la de un lenguaje natural, algo extremadamente difícil de falsificar incluso con los conocimientos actuales, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿quién escribió este libro y con qué propósito? Porque si alguien se tomó la molestia de crear un idioma completo, coherente y estable, no fue para entretenerse. Desde ese instante, el libro pasó a ser conocido como el manuscrito Voynich, y comenzó una obsesión que dura hasta hoy. Historiadores, criptógrafos y lingüistas empezaron a sospechar que aquel códice escondía algo importante, tal vez conocimientos prohibidos, saberes médicos ocultos, fórmulas alquímicas, mapas astrales secretos o incluso información que debía mantenerse fuera del alcance de la Iglesia y del poder político de su tiempo. Cada página parecía diseñada para transmitir información a alguien que conociera la clave, pero al mismo tiempo para bloquear por completo a cualquiera que no perteneciera a ese círculo. Y ahí es donde el misterio se vuelve casi inquietante, porque no estamos ante un texto roto o incompleto, sino ante uno perfectamente acabado, como si su autor supiera que iba a sobrevivir siglos sin ser comprendido, esperando pacientemente a que alguien, en algún momento del futuro, estuviera preparado para entenderlo, o tal vez preparado para cometer el error de intentar hacerlo. Desde el momento en que el manuscrito Voynich salió a la luz pública, comenzó una carrera silenciosa y obsesiva por descifrarlo, una carrera en la que participaron algunas de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI, criptógrafos profesionales, lingüistas, históricos, matemáticos, expertos en estadística, historiadores medievales e incluso agencias de inteligencia
todos convencidos de que aquel texto podía romperse con las herramientas adecuadas. Sin embargo, uno tras otro, fueron cayendo en el mismo punto muerto, incapaces de avanzar más allá de hipótesis parciales. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios expertos en criptografía que habían logrado descifrar códigos enemigos considerados irrompibles se enfrentaron al manuscrito con una confianza casi arrogante, y fracasaron, no porque el texto careciera de estructura, sino precisamente por lo contrario, porque su estructura era demasiado perfecta para encajar en cualquier sistema conocido. Los análisis revelaron que el texto no es aleatorio, que sigue la ley de Zipf como los idiomas naturales, que las palabras tienen longitudes coherentes, que existen repeticiones contextuales y variaciones sutiles, como si el autor dominara una lengua viva, pero ninguna traducción funcionaba, ningún alfabeto sustitutorio encajaba, ningún cifrado clásico daba resultados estables, lo que llevó a una conclusión inquietante. O el manuscrito está escrito en un idioma completamente desconocido y perdido, o utiliza un sistema de cifrado tan sofisticado que se adelantó siglos a su tiempo. A partir de ahí surgieron teorías de todo tipo, algunas razonables, otras directamente perturbadoras. Una de las más aceptadas durante décadas fue la idea de que se trataba de un tratado médico o farmacológico medieval, donde las plantas dibujadas serían versiones estilizadas de especies reales, y el texto explicaría sus usos terapéuticos. Pero el problema es que ninguna planta puede identificarse con certeza, y muchas parecen combinaciones imposibles de distintas especies, como si no pertenecieran a nuestro mundo natural. Otra teoría sostiene que el manuscrito es un compendio de alquimia y astrología, una obra destinada a un círculo muy reducido de iniciados, lo que explicaría los diagramas astrales alterados, los símbolos cíclicos y las escenas de cuerpos humanos interactuando con fluidos, interpretados como procesos de purificación o transformación. También se planteó que el texto podría estar escrito en una lengua artificial, creada expresamente para ocultar información, algo extremadamente raro para la Edad Media, pero no imposible, lo que convertiría a su autor en un genio lingüístico sin precedentes. Más allá de estas hipótesis, surgieron otras mucho más extremas, desde la idea de que el manuscrito es una broma elaboradísima diseñada para engañar a coleccionistas ricos, algo que se debilita al comprobar el coste, el tiempo y la complejidad necesarios para crear una obra así sin beneficio claro, hasta teorías que sugieren que el libro no está destinado a ser leído, sino contemplado, como una especie de artefacto intelectual creado para demostrar conocimiento o poder, e incluso hay quienes han defendido que el manuscrito podría ser un intento de registrar información no humana, una teoría marginal, pero alimentada por la iconografía extraña y por la total resistencia del texto a cualquier descifrado convencional. Lo verdaderamente fascinante es que cada nueva tecnología aplicada al manuscrito, desde análisis computacionales hasta inteligencia artificial, lejos de resolver el enigma, lo ha hecho más profundo, porque cuanto más se estudia, más claro queda que alguien, hace más de 600 años, creó un sistema que parece diseñado específicamente para no ser comprendido por quienes no posean la clave exacta, como si el libro se defendiera de sus lectores, convirtiendo cada intento de traducción en un nuevo callejón sin salida. Las pruebas de carbono realizadas sobre el pergamino del manuscrito Voynich sitúan su creación a comienzos del siglo XV, en plena Edad Media, un dato que lejos de cerrar el caso lo vuelve todavía más inquietante, porque confirma que no estamos ante una falsificación moderna ni ante un experimento reciente, sino ante una obra auténtica, concebida en una época en la que el conocimiento estaba limitado por la tradición, la religión y la falta de herramientas científicas avanzadas, y aún así alguien fue capaz de crear un sistema de escritura, un corpus ilustrado y una coherencia interna que hoy sigue desafiando a superordenadores y a modelos de inteligencia artificial. El manuscrito no solo ha sobrevivido al paso del tiempo,
sino también a siglos de intentos de destrucción, censura y olvido, pasando por manos privadas, coleccionistas obsesionados y bibliotecas que lo guardaron como una anomalía incómoda, hasta terminar custodiado como un tesoro en una institución académica, donde descansa no como un libro más, sino como una pregunta abierta. Lo verdaderamente perturbador es que el manuscrito parece completo. No hay páginas arrancadas al azar. No hay fragmentos inconclusos. No da la sensación de ser un borrador, sino una obra terminada, cerrada, como si su autor hubiera cumplido exactamente el propósito para el que fue creada. Y ese propósito podría no haber sido nunca el de ser comprendida por cualquiera. Algunos investigadores sostienen que estamos ante un libro diseñado para ser indescifrable, un artefacto intelectual, cuya función no era transmitir conocimiento de forma abierta, sino protegerlo, ocultarlo o incluso poner a prueba al lector, una especie de filtro cognitivo que solo podría ser superado por alguien con el marco mental adecuado. Otros van aún más lejos y plantean que el manuscrito no debe leerse de forma lineal, que no es un texto en el sentido tradicional, sino un sistema simbólico, un mapa conceptual, una obra que combina lenguaje, imagen y estructura para transmitir ideas, de un modo que hemos olvidado o que nunca aprendimos, lo que explicaría por qué cada intento de traducción literal fracasa, porque quizá estamos aplicando las herramientas equivocadas a un objeto que no fue concebido como un libro normal. En este punto el Voynich deja de ser solo un misterio histórico y se convierte en un espejo incómodo del conocimiento humano, un recordatorio de que no todo puede ser reducido, clasificado y entendido, incluso en la era de la inteligencia artificial, incluso con acceso a bases de datos globales y algoritmos capaces de detectar patrones invisibles al ojo humano. El manuscrito sigue resistiendo, silencioso, intacto, como si se burlara del progreso, esperando a que alguien, en algún momento del futuro, formule la pregunta correcta, porque tal vez el verdadero enigma no es qué dice el manuscrito Voynich, sino por qué después de más de 600 años seguimos intentando escucharlo, cuando quizás su mayor mensaje es precisamente ese: que hay conocimientos que no se entregan, solo se ocultan, y que algunas puertas del pasado no están cerradas por falta de llave, sino porque nunca debieron abrirse.